Cordial saludo, familia en Cristo. Les habla su servidor, el pastor Jordi Martín Hernández Rojas. Quiero compartir con ustedes en esta oportunidad una valiosa enseñanza doctrinal que se va a ser de gran bendición para sus vidas. La enseñanza titula ¿Cómo entender el Espíritu Santo como deidad? Y quiero iniciar esa enseñanza con dos interrogantes, con dos preguntas que usted se debe hacer. ¿Creemos que es digno de recibir nuestra reverencia, afecto, fe, amor, devoción y nuestro rendimiento total? ¿Usted cree, como creyente en Cristo, que el Espíritu Santo debe recibir toda nuestra reverencia, todo nuestro afecto, nuestra fe, nuestro amor, nuestra devoción y nuestro rendimiento total? ¿O usted simplemente cree que el Espíritu Santo es una influencia que proviene de Dios, algún tipo de poder místico? ¿O usted cree que el Espíritu Santo es simplemente un atributo de Dios, una fuerza de Dios, un poder que viene de Dios? Familia, esto lo vamos a resolver a la luz de la palabra en esta enseñanza. Yo sé que este tema es un tema bastante complejo. Muchas personas evitan hablar de este tema si no entienden quién es el Espíritu Santo y cómo opera. Al Espíritu Santo le han erradamente asignado un sinnúmero de etiquetas y estereotipos, pero tristemente pocos lo conocen como verdaderamente es. Por eso es tan importante esta enseñanza, para que aprendamos a conocer realmente cómo es el Espíritu Santo. Yo por eso les pido en esta oportunidad que en oración usted, hermano querido, le pida al Espíritu Santo que lo guíe a toda la verdad. Estoy seguro que el Espíritu Santo removerá toda creencia que no esté fundamentada en su santa palabra. Quiero iniciar con la siguiente cita. Segunda de Timoteo 3:16, versión Reina Valera 60, dice lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué significa eso? Que si toda la escritura es inspirada por Dios, es exhalada por Dios, tenemos que deducir que la Biblia no tiene error, es inerrante. Tenemos que concluir que la Biblia no tiene fallas, la Biblia es infalible. Desde ese punto de vista, vamos a entender que si la Biblia no tiene fallas porque es inspirada por Dios, entonces el presente estudio bíblico lo vamos a hacer con sujeción 100% a lo que la misma palabra inspirada por Dios nos enseña, la cual no tiene error. Dice la palabra en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura, toda, no alguna parte, toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios. Y segunda de Pedro 1:21 nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que cuando creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, como lo dice 2 de Timoteo 3:16, nos queda claro, como se reafirma a través de 2 de Pedro 1:21, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso significa que el Espíritu Santo es quien guió a los santos hombres para que a través de la historia bíblica escribieran las Sagradas Escrituras. Desde ahí ya estamos viendo la importancia de entender y comprender quién es el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo también es Dios. El Espíritu Santo es deidad. El Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo no es derivado.
el Espíritu Santo posee todos los atributos de la deidad, incluyendo el intelecto, las emociones, tiene voluntad. El Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo es omnipresente, omnisciente, omnipotente. El Espíritu Santo es veracidad, habla con veracidad. Es decir, el Espíritu Santo tiene atributos que son directamente atributos, valga la redundancia, que nosotros reconocemos que tiene Dios. Es decir, el Espíritu Santo hace parte de la deidad. Para que nos quede más claro, dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 13. Pero Dios nos la reveló. Presten atención a esa palabra, reveló a nosotros por el Espíritu. Está con E mayúscula. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu, con E mayúscula, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Que Dios es el que nos revela por medio del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo revela, tiene conocimiento. Dice la palabra, los hombres saben las cosas del hombre, pero el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. El Espíritu Santo nos revela porque tiene intelecto, tiene conocimiento. El Espíritu Santo conoce las cosas de Dios y Él quiere revelárnoslas para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo igual tiene un intelecto superior. Igualmente dice la palabra en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo tiene emociones. La palabra no contristéis significa no ponga triste al Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo tiene emociones, es un atributo que también nosotros le reconocemos a Dios. 1 Corintios 12:11 dice la palabra, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu con E mayúscula, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, el Espíritu Santo tiene voluntad, voluntad propia. Él reparte a quien Él quiere y como Él quiere. Hechos 15, 27 y 28 dice, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿A quién le ha parecido bien? Al Espíritu Santo. Él tuvo la voluntad plena de que no se le colocaran más cargas. Es decir, el Espíritu Santo tiene voluntad. Otro ejemplo con sujeción a lo que dice la palabra de Dios. Hechos 11, versículo 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. ¿Qué está hablando ahí? La palabra de Dios. Que el Espíritu Santo fue el que le ordenó al apóstol que fuese con ellos sin dudar. El Espíritu me dijo que fuese, está dando una orden conforme a su voluntad divina. ¿De qué está hablando ahí? De lo que sucedió en Hechos 10, versículos 19 al 20.
Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, le ordenó: He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo le dijo: levántate y desciende. El Espíritu Santo, dentro de su perfecta voluntad, le está dando una orden a Pedro para que vaya y visite a Cornelio. Conocemos el pasaje bíblico. Otro ejemplo, Hechos 13. Versículo 4 dice la palabra de Dios. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Está muy claro. ¿Por qué ellos descendieron? Porque fueron enviados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los envió dentro de su perfecta voluntad. Él ordenó, Él los envió. Otro ejemplo, Hechos 16, versículos 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Hay un ejemplo concreto de cómo el Espíritu Santo ejerce esa voluntad, ordena. Dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no se los permitió. Otro ejemplo, Hechos 19:21. Quiero leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: tiempo después Pablo se vio obligado por el Espíritu a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén. Y después de esto dijo: tengo que ir a Roma. ¿Quién obligó a Pablo a pasar por Macedonia? El Espíritu Santo de Dios. El apóstol está diciendo que se vio obligado por el Espíritu Santo. Otro ejemplo, Hechos 20:28. Reina Valera 60. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí está quedando claro que el Espíritu Santo ha puesto los obispos, ha puesto los pastores, ha puesto los diáconos. Cuando una iglesia es guiada por el Espíritu Santo, en los cargos eclesiásticos, el pastor, los ancianos, los diáconos, son puestos por el Espíritu Santo, no por el hombre. Porque muchas denominaciones tienen esos fracasos ministeriales porque fueron hombres colocados por otros hombres, mas no fueron hombres puestos por el Espíritu Santo. Dentro de la voluntad divina, el Espíritu Santo los escogió y los puso. El Espíritu Santo los guía, los habilita, les enseña, les revela. Miren, otro importante atributo de la deidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es eterno. Dios es eterno. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué está diciendo esta cita bíblica? Mediante el Espíritu eterno, la Biblia, la palabra de Dios está diciendo que el Espíritu Santo es Espíritu eterno, que es un atributo de Dios. Igualmente, el Espíritu Santo es omnipresente, está en todo lugar, que es uno de los atributos de Dios. Salmo 139, versículos 7 al 10 dice lo siguiente:
¿A dónde me iré de tu espíritu? Está con E mayúscula. Repito, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Está hablando el salmista. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿A dónde se puede esconder el salmista del Espíritu Santo? En ningún lugar. ¿Dónde nos podemos ocultar nosotros del Espíritu Santo? En ningún lugar. El Espíritu Santo está en todo lugar. Él es omnipresente. Hermano querido, qué bueno es entender esto. Cuando usted se vea tentado a caer en el pecado, recuerde, el Espíritu Santo todo lo sabe, todo lo ve. El Espíritu Santo está en todo lugar. No lo digo para que se refrene frente a la tentación en el sentido literal de que el Espíritu lo ve. Lo digo es para que le pida al Espíritu Santo que le dé esa fuerza para que el Espíritu Santo lo guíe, para que usted no caiga en el pecado. Donde usted se encuentre, el Espíritu Santo va a estar con usted. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es un omnipresente. Entonces, donde usted se encuentre, pídale al Espíritu Santo, pídale al Padre en el nombre de Jesús que le dé esa llenura del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le dé esa fortaleza espiritual. Y usted le puede decir no a las tentaciones, que usted le puede decir a lo bueno, bueno, y usted le puede decir con la autoridad a lo malo, malo. Mire, continuando, el Espíritu Santo todo lo sabe, Él tiene omnisciencia. Dice la palabra de Dios en Isaías 40, versículo 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nadie, iglesia. El Espíritu Santo todo lo sabe, todo. Miren lo que nos dice la palabra de Dios en Hechos 11, versículo 27 y 28. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo le dijo a Ágabo lo que iba a pasar. Y efectivamente la Biblia dice que eso sucedió. El Espíritu Santo todo lo sabe, todo lo conoce. No podemos ocultarle nada a Dios porque Dios todo lo sabe por medio del Espíritu Santo. Él conoce lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Por eso, qué bueno es, qué gozo es saber que tenemos este ayudador, este consolador, el Espíritu de Dios, para que saque a la luz, hermano querido, para que saque a la luz, para que revele todo pecado oculto. Pecado oculto no a los ojos de Dios, pecado oculto a nuestros propios ojos, para que podamos ser libres, verdaderamente libres. Continuando, otro de los importantes atributos que tiene Dios, la omnipotencia. Dios es todopoderoso. Y encontramos en el primer libro de la Biblia, en su primer capítulo, Génesis 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios estuvo ahí en la creación de los cielos y la tierra, en la creación del ser humano.
en la creación del universo, porque el Espíritu Santo es omnipotente, es todopoderoso. Dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué alegría es ver esta promesa de Romanos 15:13, que nosotros somos victoriosos en la vida cristiana, no por nuestras fuerzas, no por nuestra capacidad humana, nuestra intelectualidad humana. Nosotros somos victoriosos por el poder del Espíritu Santo, que nos ayuda a nacer de nuevo, que nos ayuda a cambiar nuestra vieja manera de vivir, de actuar. Otro tributo de Dios, otro tributo del Espíritu Santo, la veracidad. Juan 16:13 dice lo siguiente, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo siempre dice la verdad. Él es Dios, Él no puede mentir. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso nos lo está diciendo Dios por medio de la Escritura que fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, iglesia, no se deje engañar. El Espíritu Santo no es un atributo de Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza de Dios. El Espíritu Santo hace parte de la deidad. Miren, en todos los atributos divinos y en sustancia, el Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo. Dice la palabra de Dios en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo no iba a nombrar al Espíritu Santo al mismo nivel del Padre y del Hijo. Recordemos que cuando aquí se está hablando, bautizándolos en el nombre, eso significa en el poder de, en representación de, en la autoridad de. Otro importante ejemplo, a la luz de la Biblia, Hechos 5, versículos 3 y 4. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro está diciendo que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Lo está tratando como Dios. Otro ejemplo, Hechos 28, 25, 26. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Qué está hablando ahí el apóstol Pablo? De lo que dijo Isaías. En el libro de Isaías encontramos concretamente de lo que está hablando Pablo. Isaías 6, del versículo 1 al 10 dice lo siguiente. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto,
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Decir que Pablo está diciendo, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Es decir, las palabras de Isaías eran llenas del Espíritu Santo. Él no habló en la carne, él habló lleno del Espíritu Santo. Y en esa visión tan hermosa, donde él dice que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Es decir, hay mucha evidencia bíblica que muestra que el Espíritu Santo hace parte de la deidad. Miren, otro ejemplo. 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, con E mayúscula, es el mismo. Ya hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahí está hablando del Espíritu, está hablando del Señor Jesús y está hablando del Dios Padre. Está al nivel del Padre y del Hijo. Jeremías 31, versículos 31 al 34. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Y para entender el contexto de esta cita bíblica de Jeremías 31, versículo 31 al 34, vamos a leer Hebreos 10, versículo 15 al 17. Dice la palabra de Dios. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Jeremías, he aquí, vienen días, dice Jehová. Está hablando Jeremías. Pero en el libro de Hebreos dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Es decir, está quedando claro que el que estaba llenando de conocimiento al profeta era el Espíritu Santo. Amén. Es decir, el Espíritu Santo siempre ha estado presente en la historia humana. Muchos erradamente dicen que el Espíritu Santo solamente ha estado presente en la iglesia después del libro de Hechos capítulo 2.
donde se muestra el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo siempre ha estado presente. Miren, continuando con este importante estudio, Juan 14, versículos 16 y 17 dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. ¿Quién está hablando? Nuestro Señor Jesús. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús está mostrando que Él es nuestro consolador. Pero está diciendo que Él le va a pedir al Padre, que le va a rogar al Padre, que ¿de qué? Otro consolador, a nivel de Jesús. Miren, tan importante entender eso. Jueces 15, 14 dice, y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Estamos hablando de el Espíritu Santo cuando venía sobre Sansón. Es decir, hay suficiente evidencia bíblica para mirar la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, desde Génesis a Apocalipsis. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo reposaba sobre toda Israel como nación, iluminando a Israel para que fuera luz ante las naciones del mundo, para que conocieran la Torá, para que se arrepintieran, para que dejaran sus falsos ídolos y para que se prepararan para la venida del Mesías. Hoy el Espíritu Santo está sobre la iglesia y mora en cada creyente, en cada persona que ha entregado su vida a Cristo. Pero el Espíritu Santo hoy, como siempre, está con su gloria y con su poder sosteniendo la creación. Dice la palabra de Dios, Jueces 16:20. Le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Por qué se apartó Jehová de él? Por la desobediencia de Sansón. Pero lo que quiero mostrar aquí, en este estudio, es que cuando Dios estaba con él, decía que el Espíritu de Jehová venía sobre Sansón y le daba esa fuerza poderosa para él vencer a sus enemigos. El Espíritu de Jehová estaba sobre él. Cuando Jehová se aparta de Sansón por su pecado, por su desobediencia, ¿qué se estaba entonces apartando? El Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo no estaba sobre Sansón, dándole ese poder en su fuerza física para él vencer sus enemigos. Y ya sabemos lo que pasó con Sansón. Segundo Samuel, capítulo 23, del 2 al 3 dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Ahí vemos cómo el Espíritu Santo llenaba la boca del profeta para que el profeta hablara en representación de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo tomaba, lo habilitaba en un momento. El Espíritu Santo vino sobre Sansón y le dio una fuerza para que hiciera la obra de Dios. El Espíritu Santo tomaba a los profetas para que hicieran la obra de Dios, para que hablaran la profecía que está relacionada con el Mesías, para que anunciaran la primera venida del Mesías. Moisés, los profetas y los salmos, es decir, el Antiguo Testamento, están centrados en la inspiración divina por medio del Espíritu Santo para anunciar al mundo la primera venida del Mesías. Job 33:4 dice, y el Espíritu de Dios me hizo
y el soplo del Omnipotente me dio vida. Sabemos que eso lo enseña la Biblia en Génesis, cuando Dios hace al hombre con sus manos, con barro forma al hombre y sopla hálito de vida. Aquí está muy claro. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo omnipotente me dio vida. El Espíritu Santo ha sustentado la vida, ha sustentado la creación. Entonces, qué bueno es entender a través de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos esté iluminando y nos esté guiando para entender toda la verdad acerca de Él, la mayor verdad posible, porque humanamente hay muchas cosas que no vamos a comprender de los atributos de Dios. Muchas. Nuestra mente es muy pequeña, es muy finita frente a la inmensa capacidad intelectual que tiene Dios, frente al inmenso conocimiento que tiene Dios, frente al superior, muy grande conocimiento que tiene Dios. Pero Dios ha querido, por medio de su palabra, darnos más que suficiente evidencia teológica para que lo conozcamos, para que lo amemos, para que vivamos para Él y para que lo obedezcamos. Entonces, cuando no conocemos, por ejemplo, que el Espíritu Santo también es Dios, difícilmente vamos a caminar dentro de los propósitos divinos. Dice la palabra en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Nosotros somos templo de Dios porque en nosotros mora el Espíritu Santo, que es Dios. Estas dos citas están directamente relacionadas. Hay una explicación muy fácil. 1 Corintios 13:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y en 1 Corintios 6:19 aún se aclara y se afirma donde nos dice que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es decir, es el templo de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy de vosotros. La enorme diferencia en el Antiguo Testamento frente al Nuevo Testamento es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo tomaba a un hombre, a una mujer, y los habilitaba por un momento para que hicieran la obra de Dios, cuando ellos eran habilitados de manera individual, porque recordemos que el Espíritu Santo estaba sobre la Israel histórica, para que hicieran la obra misionera. Hoy el Espíritu Santo está sobre la iglesia, sobre cada hombre y mujer que se han arrepentido de sus pecados, que han entregado su vida a Cristo. Es decir, Dios mora en nosotros. El Espíritu Santo que es Dios mora en nosotros. Y ese es el sello, la garantía para nuestra salvación. Isaías 42:8 dice, yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Si el Espíritu Santo no fuera deidad, Dios no hubiera permitido que se escribiera todo lo que hemos leído hoy en la palabra de Dios. Dios no hubiera permitido que esas citas bíblicas mostraran esos atributos divinos del Espíritu Santo, porque Isaías 42:8 es muy claro al decir que Jehová no comparte su gloria. Jehová no comparte su gloria con nadie. ¿Con quién la comparte? Con Jesús, su Hijo, y con el Espíritu Santo, porque también son Dios. Segunda de Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Quién está hablando ahí? El Espíritu Santo, porque es una palabra que el Espíritu Santo pone en el apóstol Pablo. Y Pablo no va a colocar al Espíritu Santo en ese saludo tan hermoso
si no fuera Dios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Al mismo nivel del Hijo, al mismo nivel del Padre. Iglesia, ningún cristiano razonable podría imaginar por un momento que el apóstol inspirado hubiera escrito una bendición solemne en nombre de Dios Todopoderoso, poniendo deliberadamente el divino nombre en el medio. La gracia del Señor Jesucristo, en el medio el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. A menos que Él creyera y quisiera que nosotros creyéramos que Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que en unidad con el Padre son Dios uno y todopoderoso. Iglesia, es decir, que hay una maravillosa armonía y concordancia de doctrina en las distintas partes de la revelación de Dios a la humanidad y a los santos hombres de Dios de todas las épocas, si bien no siempre con el mismo grado de iluminación, han mirado con ojos de fe a Dios, el Padre que los eligió, a Dios el Hijo que los redimió y al Dios el Espíritu Santo que regenera y santifica. Han elevado sus corazones en adoración a Dios al unísono con los santos ángeles en las alturas, que no tiene reposo ni día de noche, según dice Apocalipsis 4:8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Qué importante es que el Espíritu Santo nos ilumine para que podamos elevar nuestros corazones en adoración a Dios, entendiendo esta importante enseñanza. Familia en Cristo, podemos concluir que los que niegan la divinidad del Espíritu Santo invariablemente niegan su existencia. El que piense que simplemente el Espíritu Santo es una fuerza, es un poder de Dios, está negando la divinidad del Espíritu Santo y por ende niega su existencia. Iglesia, es un gozo poder hablar de este tema tan importante, este tema tan sublime. Y quiero pedirles con amor, si este mensaje ha sido de bendición para su vida, compártalo con otras personas para que también sean bendecidas por la palabra de Dios. Finalmente, no olviden suscribirse en este canal, activen la campana de notificaciones para que estén recibiendo contenidos de bendición. Gracias a todos nuestros oyentes por habernos acompañado en esta enseñanza. Por supuesto, vamos a continuar haciendo enseñanzas relacionadas con el Espíritu Santo. Hoy hablamos de cómo entender al Espíritu Santo como deidad, pero vamos a continuar con otras enseñanzas. ¿Cómo opera el Espíritu Santo? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, las verdaderas manifestaciones del Espíritu Santo, porque hoy en día hay mucho engaño. Satanás está engañando, está confundiendo y hay falsas manifestaciones del Espíritu Santo, falsos dones. Todos esos y muchos temas más de la verdadera doctrina de Dios vamos a seguir compartiendo. Un abrazo, Dios lo bendiga, muchas bendiciones.